Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio del capítulo 3, en el que estamos estudiando los desplazamientos y las deformaciones en un punto que se encuentra en el interior del sólido. Entonces, continuando con este estudio, vamos a tratar el tema de la rotación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que nosotros estamos trabajando en el caso 2D y que en el caso 2D tenemos un trozo de ese sólido en 2D, el cual tiene una forma rectangular. Lo hemos escogido así para poder hacer el estudio de todos los fenómenos que ocurren alrededor del desplazamiento y de la deformación. Entonces tenemos un trozo de sólido que tiene tiene una forma rectangular y que tiene unos vértices A, B, C y D. Entonces, los vértices A y C están dados por estas coordenadas y cuando nosotros le provocamos una deformación a ese trozo de sólido, entonces nos quedan unas coordenadas A' y C', las cuales están afectadas por el campo de desplazamientos que describimos en el capítulo 3.1. Estas son U, que describen los desplazamientos en el eje X, y B, los desplazamientos en el eje Y. Y lo mismo pasa con nuestra coordenada C'. Ahora, las coordenadas de las coordenadas de nuestro punto C', que es nuestro punto ya en otra posición, están compuestos por dos partes. La parte que está afectada por el movimiento en la dirección de X, que sería con la función U, entonces sería toda esta parte de la función, la cual vemos acá también, y la parte que está afectada por el movimiento que ocurre en la dirección del eje Y esa sería toda esta parte, y la cual la podemos acá ver separada pues de las coordenadas para poderlas entender. Entonces, las coordenadas C' están conformadas por lo que consistía antes en la coordenada C original más el desplazamiento, que sería esto. Y esta sería la coordenada en Y original del punto C más el desplazamiento en el eje Y. Ahora, esa fórmula anterior la podemos describir en una forma matricial, en donde en un vector recolectamos todos los movimientos, tanto en el eje U como en el eje Y. Entonces nos quedaría esta forma matricial, pues de esa fórmula que vimos anteriormente. Entonces, esta matriz se denomina la matriz de gradiente de desplazamientos. Gradiente porque mire que tenemos puras derivadas parciales, y pues de desplazamientos porque estamos trabajando con los desplazamientos U y B, con el campo de desplazamientos que habíamos definido en el capítulo 3.1. Esa matriz se denomina H. Y aquí debemos tener en cuenta que estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones. Pues empezamos a hablar del campo de las grandes deformaciones, ya tenemos otro tipo de formulación. Ahora, como podemos ver, nuestra matriz H es una matriz cuadrada. Este es el caso 2D y en el caso 3D pues será una matriz de 3×3. Entonces, como tenemos una matriz cuadrada, sabemos que en álgebra lineal nosotros tenemos que una matriz cuadrada se puede descomponer en la suma de otras dos matrices, una matriz que es simétrica y una matriz que es antisimétrica. Entonces, empleando esa teoría, se puede descomponer esa matriz H en dos partes. En una primera parte que va a ser nuestra parte simétrica, recordemos que nuestro tensor de deformaciones o nuestra matriz de deformaciones es simétrica porque estamos trabajando en las pequeñas deformaciones y en un sólido que es homogéneo, isotrópico y uniforme y continuo. Y esta siguiente parte que va a ser nuestra parte antisimétrica y la vamos a llamar una matriz omega. Esta matriz omega es la que vamos a estudiar en este capítulo, pues ya hemos estudiado bastante la matriz E.
Entonces a esta matriz E, que es la parte antisimétrica de esta suma, la vamos a denominar la matriz de rotación. Entonces, teniendo en cuenta esa descomposición que hicimos de la matriz H en una parte simétrica, en otra parte antisimétrica, entonces cogemos nuestra suma matricial que teníamos y la descomponemos en la parte simétrica y antisimétrica, donde aquí tenemos la parte simétrica, que sería nuestro tensor de deformaciones o nuestra matriz de deformaciones, y nuestra parte antisimétrica, que es nuestra matriz de giro o de rotación. Entonces, como nosotros podemos ver, nosotros sabemos cuál es la expresión de esta matriz de esfuerzo, de formaciones epsilon. Entonces, reemplazamos los valores que conocemos, recordando que este epsilon XY es la deformación matemática. Entonces, reemplazamos por los valores, pero resulta que nosotros acá, por lo menos en el segundo elemento de la primera fila, tenemos es un medio de una suma. Y mire que acá tenemos solamente du de y. Entonces, como estos tienen que sumar, ambos sumados tienen que dar lo mismo, entonces yo cojo esta matriz H y le resto la matriz E. Entonces, si resto la matriz H con la matriz epsilon, me va a dar la matriz omega. Y en este caso, pues omega será un medio de du de y. Ustedes ven que si yo sumo un medio de du de y más un medio de du de y, me va a dar du de y. Y menos y más, pues db de x desaparece. Y lo mismo pasa pues en el caso de la posición 2,1. Y entonces así obtenemos nuestra matriz de rotación, o también denominada matriz de giro. Ahora, todo eso que vimos fue en el campo bidimensional. Vieron que la matriz que estábamos manejando era una matriz de 2×2 y las matrices que manejamos posteriormente eran también matrices de 2×2. Ahora en este caso se manejan matrices de 3×3, donde nuestra matriz H es de 3×3, nuestra matriz epsilon es de 3×3 y evidentemente pues nuestra matriz omega también va a ser de 3×3. Y se halla de la misma manera que hallamos nuestra matriz omega en el otro lado, pues en el caso bidimensional. Ahora, nosotros estos términos, como podemos ver en esta expresión, los términos de la matriz omega los podemos agrupar en unos símbolos que vamos a usar, omega minúsculo, en donde omega z será este primer término, omega y será este segundo término y omega x será este tercer término. Entonces podemos expresar de una forma simplificada nuestra matriz de giro, utilizando esa simbología de omega. Ahora, nosotros podemos expresar nuestra matriz omega como el producto cruz o el producto tensorial del segmento AC. Este es el segmento AC, y entonces si cogemos este vector y hacemos producto cruz con este otro, pues nos va a resultar el producto de estos dos. Esto les queda como ejercicio para que lo puedan solucionar. Ahora, vamos a ver cuál es el significado de todo ese tensor de giro o esa matriz de rotación que estamos hablando. Entonces vamos a coger nuestro sólido y resulta que no le vamos a hacer ninguna deformación, no lo vamos a estirar, no le vamos a deformar ni a cambiar de ángulo, solamente vamos a hacer que nuestro sólido o nuestro trozo de sólido gire alrededor de un eje. En este caso, este será el eje que está ubicado en el punto A. Entonces, cuando se produce ese giro o esa rotación de ese sólido, pues evidentemente aparecerán unos diferenciales de U, que serían los diferenciales del movimiento en el eje X, pero ese diferencial que denota ese cambio de posición en el eje X
los tenemos que diferenciar de los otros porque estos son provocados solamente por una rotación. Entonces, este delta de U representa el cambio de posición con respecto al eje X, pero en la rotación. Y lo mismo pasará con el eje Y. Entonces, de esta figura podemos sacar algunos ángulos, unos ángulos que vamos a denominar teta. Entonces, teta, en este caso, vamos a mirar nuestro triángulo inferior, nuestro triángulo que tiene uno de los lados AB. Entonces, vemos que el triángulo formado por los vértices A, B y B' será el ángulo teta. Y como estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones, eso va a ser aproximadamente igual a tangente de teta. Pero nosotros sabemos que es tangente de teta. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, en este caso de este triángulo, como estamos trabajando en las pequeñas deformaciones, este punto B va a estar muy cercano a este vértice. Por eso podemos considerar pues este triángulo. Entonces, el cateto opuesto será delta B rotado, aquí lo vemos, delta B rotado sobre delta X, el opuesto sobre el adyacente. Y lo mismo podemos sacar con el triángulo ADD', aquí haciendo una línea uniendo esos puntos. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos que el ángulo teta, que es similar al ángulo, a la tangente del ángulo, porque estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones, entonces tenemos que será menos porque está hacia el otro lado, o sea, no está en sentido positivo, sino que está en sentido negativo. Entonces será menos ese delta U rotado y la distancia entre A y D, que será nuestro cateto adyacente, y en este caso lo escribimos con delta Y. Entonces, ¿por qué esos dos ángulos son iguales? Porque como nosotros dijimos que nuestro sólido no se estira y no se encoge ni se deforma, entonces asumimos que ese ángulo que rota, todos sus lados rotan lo mismo. Entonces por eso este lado es igual a este. Si esto se comprimiera o este ángulo interno cambiara, o sea, si nuestro sólido deformara, la forma en que rota nuestro sólido será diferente. Pero como nosotros solo asumimos como una especie de, entre comillas, rotación pura, entonces por eso es que estos dos ángulos son iguales. Ahora, nosotros sabemos que si nosotros sumamos dos ángulos teta medios más teta medios, pues me va a dar teta. Esto es de la aritmética. Entonces nosotros sabemos a qué equivale teta, que es esto, pero también equivale a esto. Entonces nosotros podemos coger uno de los teta y reemplazarlo por esto y el otro teta y reemplazarlo por la segunda formulación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces reemplazando este teta es aproximadamente igual porque mire que estamos ya trabajando con un aproximadamente igual a la suma de esos dos ángulos divididos entre 2. Y esto es aproximadamente igual a 1/2 de delta B sobre delta X menos delta U sobre delta Y. ¿Por qué aparece estos deltas? Cuando yo ya hago tender a este delta X y a este delta Y a 0, como nosotros ya hemos visto en otras formulaciones, eso hace que aparezca nuestra derivada. Y entonces, teniendo en cuenta la definición de derivada, pues esos delta U y delta Y se transforman en la derivada de B con respecto a X y en la derivada de U con respecto a Y. Entonces, teniendo esa formulación, ya podemos hallar el eje de giro que representa omega z, o sea que omega z, que es el que está ubicado acá, nos representa a nosotros el eje alrededor del cual está girando nuestro trozo de sólido. Entonces, aquí tenemos nuestro caso, como estamos trabajando en el plano XY, pues va a ser la rotación en el eje alrededor del eje Z. Y entonces por esto es que tenemos a omega Z, porque nuestro eje de giro, recordemos que los giros se hacen alrededor de un eje, aquí lo vemos como una punta
como un vector saliente, entonces está perpendicular pues al plano. Y entonces de forma general, si nosotros sacamos el rotacional eh, de nuestro vector de de nuestro vector de campo de desplazamiento, recordemos que este es el campo de desplazamientos que habíamos visto en el capítulo 1, 3.1, entonces resolvemos y nos queda que este es el de que la solución de un rotacional está asociada a la solución de un determinante, donde la primera fila es IJK, la segunda fila son las derivadas parciales y la tercera sería la función. Recordemos que este nabla representa un vector de diferencias. Entonces esta va a ser la diferencia 1, la diferencia 2 y la diferencia 3. Por eso aparece este vector. Y entonces, haciendo la expansión de este vector en cofactores, nos queda este resultado que vemos acá. Ustedes lo pueden comprobar. Y podemos ver que si nosotros nos devolvemos, este dv de x menos du de y, lo vemos acá, aquí pero sin el 1/2, representa este omega z, o sea que esta parte será, la primera parte será omega x, la segunda omega y y la segunda omega z. Y entonces nosotros podemos decir que en este caso la mitad del rotacional de U es igual a un vector que está conformado por estos omegas o estos ejes de giro, que es igual al campo de vectores de giro. El de un medio aparece acá para poder tener concordancia con las formulaciones que hayamos de un medio. Esta deducción se hace para el eje XY, pero entonces ustedes también pueden hacer la deducción para el eje YZ y para el eje XZ para poder obtener cada uno de los valores omega Z, omega X y omega Y. Ahora, como tenemos que nuestro trozo de sólido rota, entonces debemos encontrar alrededor alrededor de qué hace el giro, o sea, la dirección en la que gira nuestro trozo de sólido. Entonces, la dirección del trozo de sólido se puede establecer a través de una recta. Entonces, si nosotros, esta es la ecuación de la recta. Recordemos que una ecuación de la recta en 3D se puede mostrar de forma con un parámetro t. Y pues estas serán las componentes. En X, en Y y en Z. Entonces el sentido de giro se establece empleando la regla de la mano derecha. Y entonces la magnitud que tiene ese vector de giro es equivalente a la norma de nuestro vector que habíamos visto acá, de este vector. Es equivalente a esa norma. Entonces, si nosotros hacemos el producto de la matriz, en el caso nuestro que estamos manejando, nuestra matriz de omegas será igual a menos omega z y omega z. Y lo multiplicamos por AC y esto pues nos va a dar esto. Pero nosotros sabemos que omega z, si nosotros nos devolvemos es igual a la tangente del ángulo. Miren, omega z es igual, casi igual o aproximadamente igual a la tangente del ángulo y esto es aproximadamente igual a también la tangente del ángulo. Entonces, reemplazamos ese omega z por tangente del ángulo delta y y entonces nos da la magnitud en la que rota en el sentido del eje X y la magnitud que rota en el sentido del eje Y. Toda esta formulación que hemos hecho nosotros funciona si solo si estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones, o sea que si esta rotación es pequeña. Si nosotros ya no estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones, esta formulación no nos es útil y nos toca formular unas
unas nuevas derivaciones para poder establecer la forma en que rota nuestro sólido en el campo de las grandes deformaciones. Ahora, repasando todo lo que hemos visto, nosotros podemos establecer o ya a estas alturas podemos describir cómo se deforma un sólido. Entonces, en realidad, al sólido le ocurren tres fenómenos. El primer fenómeno que le ocurre es el desplazamiento rígido. Entonces, vamos a estudiar nuevamente nuestro sólido A, B, C, D, nuestro trozo de sólido, y vamos a ver que nuestro punto A se trasladó hasta el punto A', nuestro punto B hasta este punto B, el punto C hasta este punto y el punto D pues hasta este punto. Entonces nosotros podemos establecer los tres movimientos. Entonces el desplazamiento rígido, la traslación, se define por la recta A'. Nosotros podemos ver que lo único que sufrió ese punto fue un cambio de posición. Solamente se movió, no giró, no se deformó, no se alargó, no se encogió, solamente se trasladó. El segundo movimiento lo podemos establecer como un giro. Y el giro está establecido así. Si nosotros miramos nuestra recta AC y nuestra recta C', que sería en este punto acá, entonces en realidad nuestro giro o rotación no está enunciado por lo que llega hasta acá, sino cuando hacemos el movimiento AC, llegamos hasta C1 y este se mueve hasta C2. O sea, sigamos nuestro punto C, que estará la forma original de la traslación. Nosotros aquí la vemos como en una línea sólida negra. Sufre la rotación, entonces la movemos desde este punto C1 hasta el punto C2. Entonces, resumiendo, vamos a describir cómo se describe el giro. El giro lo establece el punto C, en donde el punto C, cuando sufre la traslación, pues se mueve hasta este punto C1, lo mismo que el punto A, que se movió hasta este A'. Entonces, en este caso se movió hasta C1 y como rotó alrededor del punto A', entonces lo que pasó es que cambió hasta esta nueva posición enunciada por C2. Entonces la trayectoria del giro está enunciada por la distancia, el vector formado entre C1 y C2. Y aquí lo podemos ver en esta otra configuración del cuadrado o del rectángulo que todavía no hemos deformado. Solamente se trasladó y giró, no ha cambiado de forma. Y por último, nuestro rectángulo puede sufrir una deformación, o sea, un cambio en los ángulos internos de nuestro rectángulo. Entonces, en este caso, puede sufrir la deformación y también incluso un alargamiento. Entonces, este alargamiento o pues esa magnitud está dada por la recta C2 y aquí es C'. Entonces, los movimientos o la trayectoria que sigue nuestro punto C para llegar hasta la posición final es la traslación, que será hasta este punto, la rotación, que se hace a este punto, y la deformación, que es el cambio de forma, ya sea elongándose, contrayéndose o cambiando de ángulos internos, está enunciado por el cambio de posición entre C2 y C. Y C'. ¿Por qué decimos que esa es la deformación? Porque esa es ya la que hace que nuestro sólido cambie de forma. Entonces, resumiendo, el proceso de deformación que un sólido puede sufrir se puede descomponer en tres partes. La deformación consta de una parte de traslación o de desplazamiento rígido, en el caso de que no existan las deformaciones. Unas deformaciones que se clasifican en deformaciones angulares y deformaciones longitudinales y una rotación rígida. Entonces, acuérdense que en la primera parte habíamos visto que un sólido podía sufrir dos tipos. En la parte de deformación podía tener dos cosas. El desplazamiento rígido que constaba
de la o el cambio de posición. Entonces sería la traslación o la rotación. Y la deformación, que sería el cambio de forma. Aquí ya con toda la teoría que hemos construido ya podemos desglosar toda esa terminología y podemos decir que la deformación está compuesta de varias partes. La traslación, que es el desplazamiento rígido, las deformaciones que pueden ser angulares y longitudinales, y finalmente la rotación rígida, que fue lo que describimos en este video. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y que hayan podido entender, y nos vemos en una próxima ocasión.